cuya ritmo es un poco lento. Este que acabamos de entonar es un canto muy importante, muy especial, porque nos recuerda la probable actitud que algunos tuvimos respecto al Evangelio, ¿verdad? El desecharlo al principio, el no creer que era para nosotros, el pensar que tal vez posteriormente podemos darle mejor tiempo a Dios, y de esa manera pues desechamos la palabra del Señor. Voy a pedirles por favor, hermanos, que abran sus Biblias. En el Evangelio de Mateo capítulo 24. Estamos entrando a la recta final del estudio de las parábolas de Jesucristo, hermanos. Espero que esta serie haya sido de bendición para usted. Les pido que oren por la siguiente. Estoy preparando otra serie, van a ser aproximadamente unos 12, 15 mensajes. Espero yo que sean retadores. Así que le pido de favor que ore para que estos sermones que estoy preparando ya, que estoy estudiando, sean de edificación para su vida, como estoy orando yo para que sea así. Estamos estudiando una serie que se llama Las parábolas de Jesucristo. El tema número 28 que vamos a estudiar el día de hoy se llama la parábola del siervo fiel y prudente, con base en el Evangelio de Mateo capítulo 24. La parábola, hermanos, del siervo fiel y prudente es otra parábola que tiene como propósito exhortarnos al servicio, exhortarnos a la fidelidad a Cristo, exhortarnos a estar preparados para su venida. Y aunque específicamente va dirigida a un grupo en particular, yo quiero que toda la iglesia asuma la exhortación que hay aquí para todos nosotros. Aunque aclaro, como vamos a ver el día de hoy, esta parábola tiene la particularidad de que no fue dicha para todos, sino para un grupo en particular, pero creo yo que puede ser aplicable a todos nosotros. Y finalmente todos nosotros estamos involucrados en eso. La palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos 43 al 51 dice lo siguiente. Mateo 24, 43 al 51. Todavía escucho por ahí algunas hojas dar vuelta. Si tu Biblia es electrónica, pues es más sencillo encontrarla. Leo la palabra de Dios. Pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, cuando el apóstol Pablo escribió su epístola a los romanos, él se presentó a sí mismo como un siervo. Quiero que vayan conmigo al Evangelio, de preferencia no pierda Mateo, si trae algún separador, colóqueselo, si no es un libro rápido de ubicar. Vayan conmigo a Romanos, por favor les suplico que vayan conmigo al libro de Romanos, capítulo 1. Voy a hacer un poquito de contexto para poder entender mejor esta muy sencilla pero muy importante parábola, hermanos. Cuando Pablo escribe a los romanos, en realidad cuando escribe a muchos otros, pero particularmente cuando escribe a los romanos, él se presenta a sí mismo, hermanos, como un siervo. Pablo dice en Romanos 1:1, todos juntos: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol para el Evangelio de Dios. Pablo, hermanos,
utiliza, cuando Pablo escribe este libro, el lenguaje común era el griego. Cuando cuando Lucas escribe el libro de los Hechos para relatar la manera en la que Pablo se está, discúlpame, permítame un segundo. Cuando Pablo escribe a los romanos, usando el griego, que era el idioma común de aquel tiempo, para describirse a sí mismo como siervo, utiliza un término griego doulos, que significa esclavo. Esto es importante. Pablo, cuando se presenta a los romanos, nos dice: hey, hermanos, véanme al frente, soy el apóstol. ¿Sí me explicó? Soy el apóstol, soy Pablo. No, dice: soy un simple esclavo de Jesucristo. Soy un siervo de Jesucristo que fue llamado a ser un apóstol, apartado para el Evangelio. ¿Quién era Saulo o quién era Pablo antes de convertirse a Cristo? Pablo era un hombre prominente en el judaísmo. Era un hombre muy culto. Era un excelente maestro, conocedor de la ley. Era un hombre respetable que por lo menos tenía cierta posición dentro de la sociedad hebrea, hermanos. Es altamente probable, dicen sus biógrafos, que él fuera incluso parte del Sanedrín, del cuerpo gobernante. Es decir, socialmente, Pablo tenía una posición de respeto acomodada, que añadido a su persona, a su sabiduría, a su conocimiento, ¿verdad?, podría ser alguien que humanamente hablando tendría credenciales como para presentarse de una manera distinta. Pero él entendió que una vez que había encontrado a Jesucristo y lo había recibido como su único y suficiente Salvador, lo que él era en el mundo no importaba. Porque lo que él era en el mundo no le daba una posición ante el Señor. La única posición que le daba era la de un simple siervo, un esclavo. Y con gozo se presentaba de esa manera. Él sabía que tenía el privilegio de servir al Señor porque Él lo había salvado. Y si él a sí mismo, ¿verdad?, tomó la decisión de considerarse como un simple esclavo, él lo veía como el más grande honor. Porque déjenme decirles, hermanos amados, que en la Biblia la palabra siervo, tradúzcase esclavo, describe la relación voluntaria. Va de nuevo esta idea. Describe la relación voluntaria que cada persona que se acerca a Jesucristo asume ante su Señor. ¿Me estoy explicando, hermanos? Por eso cuando Pablo escribe lo que se considera su primera epístola a los Gálatas, dice lo siguiente. Sé que muchos podrían citarlo de memoria, pero les suplico que lo leamos de primera mano. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Estoy haciendo un poquito de contexto para que comprendamos mejor la parábola que acabamos de leer. Estamos estudiando hoy, hermanos, la parábola del siervo fiel y prudente. Una de las últimas parábolas que estudiaremos porque estamos llegando a la recta final de esta serie. Pablo sabía que lo que él era en el mundo no le daba una posición delante de Dios. Al contrario, tenía el privilegio de servirle, aun cuando él fuese un simple siervo, el más bajo de ellos en la cultura romana, el esclavo. Dice Gálatas 2:20, todos juntos, dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Pablo, yo ya no soy más lo que era. Ya no vivo yo, ya no soy yo. Soy un hombre que pretende, que tiene como propósito, como fundamento, vivir, obedecer a Cristo. Voluntariamente asumo
¿verdad?, ser un servidor del Señor porque Él me ha salvado. Y Pablo estaba consciente que entonces en esa relación siervo o esclavo-siervo ante el Señor, en esa relación siervo-esclavo ante el Señor, un día ese Señor le iba a pedir cuentas de su vida, de aquello que le había encargado. ¿Sí me explico? De eso trata la parábola, hermanos. Vamos a regresar a la parábola. ¿Por qué? Porque en la parábola de Mateo 24:43 al 51, por lo menos en 5 ocasiones Jesucristo utiliza la palabra siervo, ¿verdad? Y la que se traduce como siervo es doulos, 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 doulos. Esto es importante. E insisto, habla de la relación voluntaria que asumimos aquellos que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal. Jesucristo, para dar la enseñanza que a continuación vamos a aprender también nosotros, utiliza algo común en su tiempo. Hermanos, en la época de Jesucristo, un señor, un amo, podía tener un número determinado o indeterminado de esclavos. Pero dada la confianza que llegaba a él, que algún esclavo llegaba a ganarse de su amo, el amo escogía a ese sirviente, a ese esclavo que se había ganado su confianza, y le daba una tarea importantísima. Importantísima. Según la parábola, ¿cuál es, hermanos? ¿René? ¿Qué importancia podía tener dar el alimento a los demás esclavos, hermanos? En este caso, la tarea especial es darle el alimento a sus consiervos a tiempo. ¿Qué relevancia podría tener? Porque en la medida en la que cada sirviente y esclavo estuviera bien alimentado y bien comido, ¿qué iba a hacer? Su trabajo, su función. ¿Sí me explico? En aquel entonces se consideraba un gran privilegio porque ponías la salud de los demás siervos en la mano de otro. Porque en la medida en la que él les diera un buen alimento, se los diera a tiempo, ellos iban a estar fuertes, iban a estar saludables, iban a poder desempeñar sus funciones e iban a hacer prosperar la hacienda, los bienes de aquel amo. ¿Se acuerdan cuando Daniel capítulo 1 dice que había un esclavo de Nabucodonosor, un eunuco responsable únicamente de darle la comida? Esa es la relevancia que venía, hermanos, desde la antigüedad. Ese era un trabajo importante. Y ya que la confianza que ese amo ponía en ese esclavo o en ese siervo esclavo de distribuir la comida entre los demás, ese amo esperaba que ese esclavo fuese fiel y fuese prudente. Es decir, que cumpliera con su trabajo, con sus responsabilidades, que si hubiera algún problema en la elaboración de la comida, en la distribución, prudencia habla de la capacidad de tomar buenas decisiones, de hacerlo de manera correcta, ¿sí? Tal como el amo, hermanos, lo había mandado. Pero ese esclavo sirviente siempre estaba consciente de una cosa: su amo lo había colocado en cierta posición de autoridad ante los otros consiervos. Pero esa autoridad era únicamente temporal. Porque en algún momento ese amo, particularmente cuando se ausentaba, iba a regresar un día e iba a pedirle cuentas de cómo él había alimentado a los consiervos. Lamentablemente, hermanos, era común en aquel tiempo también que si un amo tenía cierta posición económica y tenía muchas haciendas distribuidas en otros lugares, él se iba por largo tiempo y a veces tardaba en volver. Podía llevarle días, podía llevarle semanas, podía llevarle meses, o incluso un amo podía tardar años en volver. Si ese amo tardaba meses o años en volver, podía originar una cosa en el sirviente: que se embriagara de poder, y al ver que su amo no volviera y al estar él a cargo, empezara a abusar de los demás y ya no les diera su ración a tiempo, sino que les diera, hermanos, cualquier cosa. ¿Van conmigo? ¿Me estoy explicando hasta aquí, hermanos? Podía hacer eso.
Y al no estar preparado para el regreso de su amo, cuando éste regresara y se diera cuenta que él no había cumplido con la tarea, entonces el amo, en lugar de darle un premio o un reconocimiento o mayor responsabilidad, como la propia parábola lo señala, podría castigarlo de una manera severa porque él no solamente no había cumplido con la tarea, sino que se había olvidado de que realmente él iba a regresar. La pregunta es, ¿para quién iba dirigida esta parábola? Esta parábola iba dirigida para los maestros de la ley, para aquellos encargados de enseñar la palabra al pueblo. El pueblo de Israel, hermanos, tenía sacerdotes y tenía escribas. De entre las muchas funciones que tenían, ¿cuál era? Alimentar al pueblo con la palabra de Dios. ¿Qué hacían los maestros de la ley en la época de Jesucristo? Dicen los evangelios que ponían pesadas cargas sobre los hombros de los hombres que ni siquiera ellos, ¿qué dice? Se atrevían a llevar. ¿Recuerdan su lectura eso? Dejaron de enseñarles la ley de Dios para enseñarles ¿qué, hermanos? Mandamientos de hombres, doctrinas, tradiciones, costumbres. No importaba si lo decía la palabra de Dios, la costumbre dice esto, la tradición dice esto, lo que dicen los padres hace, sí, entonces eso se hace, lo demás no importa. ¿A quién podríamos atribuir el día de hoy, hermanos, entonces, esta parábola? Si es que tiene alguna enseñanza también para nosotros. Alimentar al pueblo de Israel, insisto, implicaba que el pueblo no solamente fuese un buen conocedor, que fuese un pueblo nutrido en la palabra de Dios, para entonces vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y con base en esa vivencia de vida, se dedicaran a hacer la tarea que el Señor les había encargado, que ¿cuál era? Predicar el evangelio en el mundo. Ese es el alimento que tenían que recibir. Hoy en día, hermanos, habemos personas que también tenemos la responsabilidad de alimentar. Los predicadores, los pastores, los maestros, los que discipulamos. Y debemos de hacerlo con responsabilidad. Debemos de preparar un buen alimento espiritual que nutra en la fe a cada uno de los creyentes, a cada uno de los miembros de la iglesia. Porque en la medida en la que una iglesia esté bien alimentada, le va a preservar del engaño, le va a preservar del error. Cada miembro de la iglesia va a saber cómo vivir, va a saber con claridad cómo vivir la vida cristiana y cuáles son sus responsabilidades delante de Dios, y va a poder hacer el trabajo que Dios quiere que haga. Así que, hermano, hermana, aquí tenemos hermanos que han sido maestros y que han sido predicadores. Y quiero comentar lo siguiente. Si tú y yo somos maestros, predicadores, en mi caso lo soy como pastor, o en un futuro te gustaría ser un maestro, te gustaría ser un predicador, piénsalo bien. Piénsalo 2 veces. Porque un maestro de la Biblia es alguien que dedica mucho tiempo al estudio. Le quiero hacer una pregunta a las hermanas. Hermana, ¿es fácil preparar la comida? ¿Quieres preparar no sé, mole? Tomas unos chiles, los avientas a la cazuela, un poquito de aceite, algo más, y solito ya queda. En 5 minutos te haces un mole. En 5 minutos haces un salpicón. En 5 minutos haces un adobo. En 5 minutos haces un caldo de pollo. Ay, ¿cómo se va? ¿Así de rápido, hermanos? ¿Hermanas? No. ¿Qué requiere? Tiempo, dedicación. ¿Perdón? Materiales, paciencia. Si tú quieres alimentar a tu familia, quieres tener hijos nutridos, ¿qué tienes que hacer? La comida en casa. Hoy en día puedes ir al mercado y comprarla, pero ya sabes que son los jitomates podridos, ¿no? Y que son los frijoles con pan para que los que ya tenían espuma y con carbonato. ¿Sí sabías eso, no? Sí, así es, hermanos.
Yo tuve un amigo que tenía un restaurante, ¿verdad? Y su chef, ¿verdad? Un día dice, fui a la cocina, estaba la ollota de frijoles, digo, no, pues tírala. No, ¿cómo que la vas a tirar? Pues ve, los tienen en espuma, ahorita con carbonato y pan van a quedar, mira, como nuevos. Si tu hermana, ama de casa, o bien que ejerzas una función fuera, pero además tienes la importantísima función de ser ama de casa, quieres tener una familia bien nutrida, ¿qué tienes que hacer? Dedicar tiempo para preparar ¿un qué, hermanos? Alimento. Para que tu familia tenga las fuerzas para ir a la escuela, para hacer el trabajo, para todo aquello. El maestro de escuela dominical, el discipulador, el pastor, el maestro, debe de ser alguien que dedica tiempo al estudio de la palabra para poder traer alimento a la iglesia. Por eso es que entre las cualidades que debe de tener alguien que lo hace, vayan conmigo a Tito capítulo 1, versículo 9. Es una parábola tan sencilla que la podríamos pasar por alto. ¿Qué importancia tiene alimentar a los consiervos? Toda. Por eso en aquel entonces era una posición de privilegio, porque estaba en tus manos la vida de tus consiervos, la salud de ellos. ¿Se acuerdan? Repito el ejemplo de Daniel, que solamente quiso comer verduras. Dice, no, capaz que viene mi amo y te ve con la cara pálida y no sabes cómo me va. Esa era la responsabilidad que se tenía. La propia vida estaba invertida en la negligencia de no alimentar correctamente, hermanos, a los consiervos. En la época de Jesús, los maestros habían fallado, habían desviado al pueblo, no lo habían alimentado, no estaba nutrido, no seguía ni siquiera, hermanos, ni siquiera sabían seguir la voluntad de Dios porque no se las enseñaban. Una de las cualidades, en este caso habla de un pastor, pero creo que es aplicable a todo maestro de la Biblia. Dice Tito capítulo 1, versículo 9, que debe de ser, ¿qué dice? Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer, ¿qué dice? A los que contradicen. ¿Qué significa este versículo, hermanos? Pregunto. ¿Qué cualidad, según esto, debe tener un predicador, un pastor, un maestro de la Biblia? ¿Congruencia? ¿Qué más? Así de simple. Enseñar lo que dice la palabra. Punto. No sube, hermanos, pues miren, yo pienso, yo opino, yo creo que se debería de hacer esto. Sí, la Biblia, pero no le hagan caso, miren, mejor, ¿qué les parece si hacemos esto? No, lo que dice la palabra de Dios. Y con todo respeto, hermanos, así no le parezca a la iglesia, lo que dice la Biblia es lo que se hace. La palabra de Dios. ¿Sí me explicó? Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Imagínense, hermanos, aquellas personas que no conocieron al pastor Felipe, nuestro primer pastor, hace 25 años se fue, que un día llegara y viera que la iglesia de Arenal ya está hablando en lenguas, ya está profetizando, ya está haciendo, dice, oye hermano Germán, es que cuando tú te quedaste al frente de la iglesia no es eso lo que yo les enseñé. No es lo que se predicó durante 15 años que estuve yo aquí, no es eso lo que se predicó. No es la palabra de Dios. Debe de ser una persona que dedica tiempo al estudio. Vamos a retroceder a 1 Timoteo capítulo 4, versículos 13 al 16. Dice la palabra de Dios, 1 Timoteo capítulo 4, versículos 13 al 16. Esta figura me gusta, hermanos, porque es una persona que está prisa, que está corriendo, que no tiene tiempo. A veces le preguntas al maestro de escuela dominical, oye hermano, ¿y cuándo preparas tu clase? Pues el sábado en la noche, porque toda la semana ando corriendo para acá y para allá y no tengo tiempo. Pues entonces no seas maestro, punto. Si no tienes tiempo, no seas maestro. Si no tienes tiempo, no seas predicador. Porque lo que tú y yo estamos trayendo a la iglesia son sobras. Es comida express. Y la comida express no alimenta a nadie. ¿Sí me explico? A nadie. Pero lamentablemente, hermanos, hay muchos maestros y predicadores y pastores que quizás están así toda la semana y el sábado en la noche
o el domingo en la mañana, en el mejor de los casos, buscando qué le van a decir a los demás. Y peor aún teniendo un material, ni siquiera lo están leyendo o consultando. Están confiados. Hermano, aunque tú seas un conocedor de la Biblia, aunque la domines, tienes que estudiar la palabra de Dios. Mira lo que Pablo le dijo a Timoteo, un pastor. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13 al 16. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Era pastor, pero dice, tienes que estar leyendo la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Que toda la congregación vea, mi maestro de escuela dominical, mi pastor, el hermano que me discipula, conoce, sabe, estudia, le pregunta si mira, conoce. No solamente sabe de la Biblia, sabe de esto, sabe del otro, sabe de aquello. Puedes consultar cualquier tema, cualquier cosa y te va a responder porque sabe. ¿Sí me explicó? Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, que todo el mundo se dé cuenta. Tienen a un pastor preparado, que ha invertido tiempo, que conoce. Ten cuidado, le dice, de ti mismo. ¿Y qué más? De la doctrina. ¿Por qué? Para que no te desvíes de ella, retenedor de la palabra fiel, que al rato no estés enseñando otra cosa. Dice, persiste en ello, pues haciendo esto, ¿qué dice? Te salvarás a ti mismo y a quién más. ¿Salvar de qué, hermanos? Del engaño, del error, de doctrinas equivocadas. Es lamentable entonces que hayamos quizás predicadores, pastores o maestros, hermanos, que no estamos dando un buen alimento espiritual a la iglesia, que estamos dando un alimento express, mal preparado, de última hora. Peor aún, hoy en día hay predicadores y maestros que utilizan la palabra de Dios para lastimar a los oyentes, no para nutrirlos, para abusar de ellos, para manipularlos, para engañarlos, para insultarlos. La palabra de Dios se debe de predicar con autoridad, hermanos, pero nunca para lastimar a las personas, sino siempre buscando su edificación. Tengamos cuidado. Hay pastores, hay maestros, hay predicadores que son muy crudos y hablan de una manera muy hiriente. Tengamos cuidado. Aquel siervo, aquel negligente de la parábola, creyó que tal vez su señor no vendría. ¿Pero qué pasó, hermanos? Sí volvió. Y Jesucristo, hermanos, va a volver por segunda vez también. Y los que somos predicadores, pastores o maestros, le vamos a dar cuentas al Señor de cómo alimentamos a la grey, a la iglesia. Si una iglesia está mal nutrida por culpa del predicador o del pastor, Dios lo va a juzgar. Porque tenía que estar bien nutrida para que supieran cómo vivir la vida cristiana y qué tareas, qué responsabilidades les tocaba hacer. Hermanos, yo les suplico, oren por los predicadores, oren por mí, para que Dios nos dé sabiduría en estudiar la palabra del Señor y seamos diligentes. Y que lo que traemos aquí a este púlpito, permítame usar la palabra, por pequeño que sea un sermón o una clase, sea la palabra que se preparó durante horas, días o semanas por ese maestro. ¿Sí me explico? Alguien que se ha alimentado de la palabra, que la ha estudiado, que la ha digerido, y que lo que está buscando no es decirle al hermano lo que no le quiere decir de frente, sino alimentar a la iglesia, a la congregación. Porque el Señor, cuando venga, va a notar los rostros de sus hijos, si estaban nutridos o no en la palabra. Ahora bien, recuerden, tal vez tú o yo, hermano, podemos ser personas de renombre en el mundo como Pablo, pensando que como somos creyentes, que tenemos ciertas posiciones, ciertos privilegios, cierto dinero, cierta capacidad económica, cierto nivel intelectual, no va a pasar nada. No, ante el Señor solamente somos esclavos, siervos, y un día le vamos a dar cuentas.
Pero también quiero decir una cosa, hermanos. Dos, estoy por terminar. La primera, hermanos que son aquí, maestros, predicadores, que tienen el deseo de ser pastores en el futuro, y por supuesto a mí en primer lugar. Si tú o yo no hemos sido diligentes en el estudio, pidámosle perdón al Señor hoy. Señor, perdóname por no traer un buen alimento a tu mesa, por no nutrir a la congregación o a mi discípulo o a los niños. Lo voy a hacer a partir de hoy. Pero también, hermano, hermana, te quiero hablar a ti, que no eres ni predicador, ni pastor, ni maestro. Cada creyente es responsable de acercarse a sí mismo el alimento espiritual. ¿Sí me explico? Cada cristiano es responsable de acercarse a sí mismo su propio alimento, su alimento espiritual. Aquí venimos a disfrutarlo en comunión, pero yo ya lo disfruté también entre semana. Por eso es que cuando tú estás escuchando un tema, dices, ay, me gozo, eso fue lo que leí en la semana. Sí, yo ya había entendido ese pasaje, qué hermoso es. Justo eso es lo que aprendí en mi devocional en la semana. Te gozas. Ahora, es como ese guiso sabroso que tú haces en tu casa, pero un día lo traes para comerlo con todo mundo, ¿no? Y lo disfrutas. Aquí, hermanos, venimos a eso, a disfrutar el alimento en compañía, pero entre semana nos hemos alimentado cada uno de nosotros. Oremos, hermanos, para tener una iglesia bien nutrida, maestros, predicadores, un pastor diligente en la enseñanza, para que cuando venga nuestro Señor, entonces como el siervo fiel y prudente, lo ponga sobre mayores responsabilidades. Y no, vamos a regresar, estoy por terminar, estamos en Mateo, ¿lo recuerdan? Capítulo 24, versículos 50 y 51. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Memo, ¿les puedes avisar que ya bajé? Y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Que cuando vayamos a la presencia del Señor, hermanos, que nos dejó la tarea de alimentar a su iglesia, estemos gozosos y contentos, porque Él nos va a poner sobre cosas mayores, y no que nos reprenda y nos pasemos la vida, ¿verdad?, lamentando, ¿por qué no cumplí con mi tarea? ¿Por qué no cumplí con mi responsabilidad? Hermano, hermana, si tú y yo no hemos sido diligentes, la iglesia no lo sabe, pero Dios sí. Por eso es que Él puede pedirnos cuentas de esa responsabilidad. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, el día de hoy por tu parábola. Gracias por esta serie que hemos venido estudiando a través de las semanas, a través del tiempo. Grandes enseñanzas, Señor, fueron extraídas de parte de tu Hijo Jesucristo para con los discípulos que le seguían, y muchas de ellas, Señor, también para las multitudes. Te quiero pedir, Señor, en esta mañana, que tú des sabiduría a todos aquellos que hemos asumido la responsabilidad de enseñar la Biblia, Señor, para que seamos diligentes en el estudio, que el alimento que traemos a la congregación o damos a aquel que es nuestro discípulo sea un alimento que ha sido preparado, que detrás de él haya horas y horas de oración, de estudio, de dedicación, y que lo que estemos buscando sea la edificación y jamás hacer daño. Habrá ocasiones en las que la palabra será dura, será fuerte y va a redarguir el corazón, Señor, pero aún detrás de ello habrá una edificación y una exhortación que nos lleve a experimentar la paz de Jesús. Protege a tu iglesia de mí mismo, que jamás, Señor, que jamás guíe a la iglesia detrás de aquello que no eres tú o detrás de aquello que no sea tu palabra. Antes que eso ocurra, Señor, calla mi boca y la boca de cualquier otro, mi Dios, que no esté reteniendo la palabra tal como nos ha sido enseñada. Gracias por este hermoso libro, a través del cual tú has revelado tu voluntad y podemos entender y conocer con claridad lo que tú quieres. Edifica entonces a través de quienes enseñamos la palabra, Señor, una iglesia bien nutrida, fuerte, bien alimentada, para que sepa vivir la vida cristiana
conforme a tu voluntad, y cada uno sepa cumplir con la tarea que nos has dado, que es llevar el Evangelio a todo el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Israel. Tengo una duda. Sí. Predicación, pero Adelante. es una duda y un comentario. Porque ciertamente lo que usted acaba de exponer es cierto. Yo me lo digo primeramente a mí porque yo pues, he discipulado a algunos hermanos y cuando vamos a Muñoz pues tenemos que compartir. Y tiene razón porque yo creo que sí, está primero en nosotros tener que pues prepararnos para poder exponer algo o dar una pequeña enseñanza. Pero mientras daba el mensaje yo también me preguntaba, ¿pero qué pasa cuando algún... Sí, Dani. Pero ¿qué pasa, pastor, cuando un pastor o un maestro pone demasiado énfasis en la enseñanza y en el conocimiento? Y yo quiero hablar de mi iglesia porque pues, está mi iglesia de Arenal, porque yo también sé que se nos ha dado mucho conocimiento y muy buen conocimiento, pero me parece que al grado que somos ya, desde mi punto de vista, y me incluyo yo como primero, un obeso espiritual, porque también comer tanto es, el conocimiento, y la misma Biblia nos dice que cuando se dice que el conocimiento envanece, no se refiere tampoco al conocimiento secular, sino al conocimiento espiritual. Y yo creo que también como iglesia, quizá, no sé, pastor, si hacemos una pequeña reflexión, que yo creo que deberíamos de hacerla, quizá también estamos sobrealimentados algunos, ¿no, pastor? Es un buen momento, creo que tu aportación da un buen momento, es una buena ocasión, ¿verdad? Para recordar, hermanos, que Jesús estuvo con sus discípulos 3 años y medio. Pero en la medida en la que estaban con Él, estaban sirviendo, estaban trabajando. O sea, no estaban sentados. Yo decía en la predicación, alimenta para que sepan qué hacer. Tienes razón, tal vez sabemos algunos que estamos muy gordos de conocimiento y eso ha hecho que no estemos haciendo nada. Hermanos, hay muchas cosas que hacer para el Señor, hay muchas cosas que hacer en la iglesia, hay muchas áreas en las cuales podrías usar ese conocimiento que tienes. Porque si no, ¿de qué sirve tener tanto conocimiento si no lo compartes? Si no le hablas a nadie más, si no lo transmites. Alguien dijo en cierta ocasión que la mejor manera de aprender es enseñar. Entonces, Israel, tienes toda la razón. Y yo quiero también aprovechar, pastor, para comentar, usted como pastor, usted sabe, hoy venimos a la iglesia, pero no venimos todos los domingos. Sí. Y yo creo que también a mí me gustaría aprovechar, no dejar esta oportunidad, pues para pedir también, pastor, que usted como pastor, que también invite a los hermanos, y me incluyo yo, pero otra vez primero, nos invite también a compartir en la iglesia, porque les soy sincero, yo cuando veo en el Facebook o cuando me comparten las predicaciones, pero pastor, no se lo tome a mal, pero siempre veo a usted. Así es. Y yo sé que usted como pastor, usted lo acaba de decir, su trabajo es alimentar a la iglesia. Pero yo me pregunto, ¿y dónde está el pastor que le diga a otros hermanos de decir? Porque yo veo, cuando leo la Biblia, yo veo que la iglesia, dígame si estoy equivocado, cuando yo leo la iglesia primitiva, había una especie más de coralidad en la iglesia. De hecho, se habla de ancianos, no se habla de un anciano. Así es. Se habla de los ancianos de la iglesia, es decir, de hermanos que compartían. De hecho, alguna vez, eso se lo platicaba a mi esposa, alguna vez llegué a ver un historiador que decía que si hiciera un ejercicio de cómo era un culto en la antigüedad, normalmente era y de hecho lo vemos con, bueno, yo eso lo ligaba con Pablo cuando está en el Areópago, ¿no? O cuando Pablo llegaba a una sinagoga decían, mira, él es nuevo, ¿tiene algo que compartirnos? Es decir, era una especie de coralidad de decir, estamos aquí como iglesia, sabemos que vivimos en el siglo XXI, pero decir, hermano, usted tiene algo que compartirnos, y eso nos obligaba a
nosotros como padres de familia, como varones, de decir, no leí mi Biblia, si leí mi Biblia tengo algo que compartir, sí o sí, por muy pequeñito que Claro. fuese. Ahí Entonces, está perdón, antes de que se me olvide la idea, hermanos varones, ahí está la exhortación, ¿verdad? A lo mejor algunos lo he hecho, por diferentes razones no han querido, pero ahí está la exhortación, hermanos, ¿verdad? Allí está la exhortación. yo creo que es buen momento, pastor, claro, de refrendar esa claro. idea de que aquí hay varones, sabemos varones, y yo le quiero pedir a usted que nos invite, que nos ponga a trabajar, pastor. Apriete las tuercas que tenga que apretar, a lo mejor, usted lo acaba de decir, a lo mejor la palabra puede ser dura, pero ¿de qué sirve que sea blanda? Pues mejor que sea dura. Tal vez ya lo único que me falta, como decían en mis tiempos, ¿verdad? Tomarlos de las orejas y traerlos al frente, ¿verdad? Pero hermanos, ¿verdad? Saben que lo he hecho con los varones, aún no han querido, pero gracias por recordarlo, Ya, Israel. es todo lo que quería Creo que es muy importante lo que está diciendo nuestro hermano Israel, ¿verdad? Bueno, otra cosa que se me olvidaba. Ok, sí. Es que me pongo a pensar muchas cosas, pastor, y a mí me preocupa mi iglesia de Arenal. Sí, Porque quizá tenemos conocimiento, pastor, pero también ¿dónde queda el amor? sí. Porque yo lo veo, se me ocurre, o sea, se me viene ahorita a la mente cuando decía que buscaran hombres para servir a las mesas. Y cuando leemos esa lista, nosotros a nuestra visión podría decir, no, pues es que cualquiera de esa lista podría ser hoy pastor. No, era un hombre que iba a servir a las mesas. Así es. Y nos estamos olvidando, yo creo que también del amor que debemos de practicar, pastor. Y yo creo que yo hablo por mi iglesia de Arenal. Yo veo en mi iglesia de Arenal que tenemos conocimiento, pero no tenemos amor, pastor. Y yo le voy a ser sincero, yo de conocimiento, amor, yo me quedo con el amor. Claro. Ujú, Yo sí. creo que nos hace falta amor. Muy Es buena todo lo que- exhortación, hermano. Adelante. 15. Adelante, hermano.